Bien, chicos, pues buenas noches. Gracias por estar aquí conectados. La clase pasada, pues la verdad, les soy sincera, me tomó de sorpresa porque creo que le tocaba a Ime y como no estuvo, bueno, ya leí yo la parte que a ella le correspondía y pues voy a continuar, Ime, si no tienes inconveniente y ya tú ves la clase que sigue. Y pues Claro, vimos esto Gaby. precisamente, el capítulo 10, sección 5, la negación de Dios. Y terminamos de leer hasta el párrafo 7. Así es que vamos a continuar con el 8, ¿ok? Voy a ir leyendo y ustedes pues me acompañan con sus comentarios y también a leer un poco. Antes de eso, pues si quieren leemos como siempre nuestra oración de la página 30 para que comencemos juntos, ¿sí? Bien. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces, si ustedes gustan, con el párrafo 8 de la sección 5. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Y en la lectura que hicimos la semana pasada, pues estuvimos comentando que el Dios de la enfermedad entonces es nuestra creencia en el ego o el haber inventado ese sistema de pensamiento. Ese sería el Dios de la enfermedad. Y pues si es el Dios de la enfermedad, no habría ningún sentido recurrir a él para curar o para volver nuestra mente sana y cuerda, puesto que él es el Dios de la locura, de la insanidad y de la separación. Así que recurrir a Dios o al Dios del amor, como dice aquí, significa que hemos curado simplemente al reconocerlo. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y en su reconocimiento de ti radica tu ser. Que Dios y su Hijo, Dios y nosotros, nos hemos conocido siempre y que habrá un reconocimiento por parte de nosotros cuando dejemos de negarle. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Esta frase, no estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren, se puede entender en dos niveles, porque recuerden ustedes que un curso de milagros nos habla en distintos niveles siempre. Y a veces parece que nos está hablando en el nivel del cuerpo y a veces nos está hablando en el nivel de la mente. En este caso, podríamos entender que se refiere a los dos niveles, puesto que está hablando aquí también de que nos hemos confundido con cosas que mueren o con cuerpos que mueren. Bueno, pues también de esa manera, en ese nivel del cuerpo, el curso y Jesús en su curso es muy enfático y también está diciendo, no puedes morir en el cuerpo. Y no porque un cuerpo vaya a ser eterno y durar siempre, sino porque vamos a reconocer entonces que parte de la curación en nuestra mente es reconocer que el cuerpo nunca tuvo existencia alguna y que por lo tanto no puede morir. Y tampoco estamos enfermos en la mente.
parecer que estamos enfermos de la mente o en la mente, sigue siendo la misma creencia de separación o de negación de Dios y por lo tanto de haber fabricado otro Dios, que es el Dios de la enfermedad o el ego. Pero sí podemos estar confundidos con respecto a quiénes somos. Si nosotros pensamos que somos un cuerpo, definitivamente ese cuerpo irá directo, tarde o temprano, hacia una muerte. Pero al mismo tiempo eso no puede ser cierto, puesto que no eres un cuerpo en realidad. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación. Entonces, una blasfemia es esto, es que Dios nos creó como espíritus perfectos y mentes creadoras y nosotros estamos diciendo, no, yo soy un cuerpo, que Dios te creó eterno, inmutable e inocente y nosotros estamos diciendo, no, yo muero, soy culpable y cambio todo el tiempo. Tengo cambios en el tiempo, ¿sí? Esa es la blasfemia, el seguirlo negando, pero al mismo tiempo mostrando esta negación como un ataque hacia Dios. Esa es la blasfemia a la que se refieren aquí. Estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Entonces la blasfemia indica eso, que Dios me mantiene unido a Él y yo le estoy diciendo, estoy separado de ti, estoy separado de todos. Esa es la blasfemia y Él no puede estar separado de ti. ¿Quieren comentar algo aquí al terminar este párrafo? No, todo perfecto. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? ¿Quiere alguien ayudarme con el párrafo 9? Lo sigo leyendo yo, ustedes digan. A ver, Román lo va a leer. Yo lo leo. Gracias, Román. Dice, solo el eterno puede ser amado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptas tal como Dios te creó, sería imposible que pudiese sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Eso no se debe a que de negarle a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor, completamente libre a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él te dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Gracias, Román. ¿Nos comentas de una vez un poco acerca de esto que nos ayudaste a leer? Lo que pasa es que aquí dice que lo importante es reconocer al Padre y es reconocerme a mí mismo tal como soy, porque soy idéntico al Padre. Si me reconozco así, entonces bueno, lo veo como positivo. Sin embargo, cuando yo no lo decido así, es porque también tengo el libre albedrío. O sea, soy libre de pensar como quiero. Y si en mi pensamiento negativo no digo que no soy hijo de Dios, pues entonces pues voy a sufrir. Voy a tener, o sea, todo lo malo y entonces de esa forma estoy creando al Dios de la enfermedad porque no estoy reconociendo a mi creador como mi creador y porque yo no puedo crear otro creador, o sea, y yo no. Entonces, al no reconocer que hay un creador y que yo no puedo ser creador,
de un padre, entonces estoy creando entonces al Dios de la enfermedad. Ujú, Pero ahí es donde dice, la mente es capaz de crear mundos, o sea, la mente es donde dice que es lo más poderoso que puede existir en el universo. O sea, la mente de cada quien, mi mente en especial, es tan poderosa que puedo crear mundos, pero todo depende de mí, de mi voluntad para hacerlo. Si tengo esa ujú, voluntad, voy a hacerlo, pero si mi voluntad no me apoya, si mi voluntad me guía por un camino incorrecto, entonces no voy a poder crear mundos. Y entonces voy a estar ciego de esa potencia que tiene mi mente. ujú. Pero soy libre de eso, aunque pues eso no es correcto. Eso es mi opinión. Claro, gracias, Román. Sí, es correcto. En eso precisamente radica nuestro libre albedrío, el que tenemos la capacidad de decidir y que tenemos una voluntad. Y la voluntad no es algo aparte de mí, sino que soy yo mismo. La conciencia que soy, aunque esa conciencia ya es la primera división de la mente, esa conciencia que soy como hijo de Dios separado, es el mecanismo de decisión. La conciencia es un mecanismo de decisión, un mecanismo, por lo tanto, de voluntad. Sin embargo, cuando creo estar separado y he fabricado este sistema de pensamiento del ego, yo voy a pensar que mi voluntad es hacer lo que quiero hacer con el ego. Sin embargo, esa no va a ser voluntad alguna. Yo tengo que recurrir nuevamente a mi estado consciente para poder darme cuenta, ahora sí, consciente y darme cuenta de que la única voluntad que tengo es hacer la voluntad de Dios. Esa es mi única voluntad. Entonces ahí es donde recurro a ella y ahora sí elijo correctamente el sistema de pensamiento que, que Dios me ha dado aún en el sueño o en la separación. Comparto mucho lo que dice Román con respecto a elegir, a decidir, debido a mi voluntad, porque mi voluntad es lo que Dios me dio. Esa no me la dio el ego. El ego no me ha dado ninguna voluntad, ni él tampoco tiene voluntad. Entonces, si solamente tengo la que Dios me dio, pues recurro a ella, pero siendo consciente primero de la negación que hice en un principio, es decir, de la elección que hice por un ego sin voluntad para poder recobrar mi verdadera voluntad. Muchas Y ahí, gracias. ahí es cuando decimos, entonces ahí es cuando decimos con total honestidad, mi voluntad es la voluntad de mi Padre o la voluntad de Dios es mi voluntad. Exacto, exactamente. Y entonces me doy cuenta que yo soy feliz haciendo la voluntad de Dios. Padre. Solamente es la única forma que yo tengo para ser feliz, haciendo la voluntad de Dios y no la que creí que era mía. Es que la que creí que Gracias, era mía Isa. es precisamente es la del ego. O sea, Claro, cuando yo creo que es mi voluntad y no la de Dios, es precisamente es la voluntad del ego, de lo que creo que soy o de lo de mi personalidad, lo de la máscara que llevo. Eso claro, es de esa forma. sí, sí, claro, Román, tienes toda la razón. Esa es la que creo que era mi voluntad, pero al reconocer la voluntad de Dios en mí, inmediatamente reconozco o me doy cuenta que la otra no fue voluntad nunca, Claro. ¿no? Que eso es parte de la ilusión, o sea, yo creí que estaba haciendo una voluntad y que yo elegía cosas aquí y tomaba decisiones aquí y elegía personas y cosas, pero eso nunca fue cierto. Entonces dio lugar a cosas que no están aquí. Ujú. ¿Alguien más Buenas que quiera noches. comentar? Buenas noches, Jorge. Sí, esta parte donde dice que la mente que es capaz de crear mundos, ahí, bueno, siempre tengo ahí por términos de aprendizaje
y lo que he estado escuchando y aprendiendo es esto que pues aquí no podemos crear, ¿no? Pero creo que este párrafo tiene que ver precisamente con lo que está, con lo que acabas de mencionar, ¿no? Como esta clarificación de que es una ilusión, ¿no? Ujú, Digo, el párrafo utiliza yo creo que la palabra crear para poder explicar, ¿no?, a una mente como la mía, ¿no?, que necesita que se le lleve, que se le conduzca para que entienda la metáfora de eso, pero más allá de eso, me parece que mi pregunta tiene que ver precisamente con esto de que si realmente creamos, ¿no? Porque me gusta cómo lo vienes como aterrizando desde que se hace conciencia, y desde ahí es proceso de separación, ujú, ¿no? Y a partir ujú. de ahí todo para abajo es proceso de separación, o sea, todo es Exacto, proyección, ¿no? exacto. Entonces no hay realmente una creación, simplemente es una proyección de esa conciencia, pero Ujú. es como la parte ahí que quería tocar, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, efectivamente. Pero en esa proyección de esa conciencia o de esa mente separada, esa mente puede creer, vamos a decirlo de esta manera, puede creer que su creencia o que lo que inventó o que lo que piensa es real. Entonces, eso ya le da realidad al pensador o a la mente. Ujú. Y él va a pensar que está creando. Por eso aquí vemos esta diferencia entre 2 niveles que se están tratando. En el de abajo o en el del sueño, el soñador cree que crea. En el de arriba, en la unión con Dios, la mente crea realmente con Dios. Ujú. Pero aquí, como estamos creyendo otra cosa, Jesús me tiene que hablar así, como para que yo entienda, ¿no? Mi falsa creación. Ujú, Por eso la lección de hace 2 días que viene diciéndonos, ¿no? Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Y luego ayer nos decía, este, veo todas las cosas como quiero que sean. En ujú, principio, el año pasado, que las hice, pensaba yo que era como, mm, juzgar es como con la mente recta, pero estaba yo muy equivocada. Más bien lo estaba haciendo con la mente, con el ego, ¿no? Que es lo que estamos ahorita comentando y que pensamos que estamos creando de esa, ujú. y no, no es cierto, ¿no? Entonces, hoy nos dice la lección, ¿verdad? Hoy, aquí en cada una de las lecciones nos viene clarificando todo esto y dice que venga a mí ahora una nueva percepción. Ahora sí, Claro, ahora, ahora sí, ¿no? exacto. Le diste totalmente al clavo. Y porque, eh, como estas lecciones últimas, eh, no sé, 200 y tantos, no, 300 y tantos, ya vamos, Sí, ¿no? Sí, Sí, ya, 300. 300 y tantos. Eh, Aquí se entiende que en esta segunda parte del libro de ejercicios ya se está estableciendo una nueva mentalidad. Por eso es que ahora la lección está hecha de esa manera o con esa modalidad. Juzgo todas las cosas como quiero que sean, como realmente quiero que sean o como son. Y veo todas las cosas como quiero que sean. Ahora sí que venga a mí una nueva percepción ahora. Ujú, es correcto. Claro. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O nos vamos al siguiente párrafo? 10. ¿Alguien quiere leérmelo? ¿O lo leo? Yo lo leo, si gustan. Gracias, Jorge. Dice párrafo 10: no te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, a ver, permítame. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto
Dios, en su en su amor, amor. Ujú. en su amor. Desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo. Y Dios no está loco. Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? Gracias, Jorge. ¿Quieres comentarlo de una vez? Eh, sí, dice, no te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto a Dios en su amor. Deseas que no sea así, no obstante, Dios no interfiere en tus decisiones. Lo que comentaban ahorita, ¿no? De esta parte del libre albedrío, ¿no? Y después hace esta afirmación cuando dice que su hijo es libre, ¿no? O sea, en Ujú. esa libertad, pues, Dios es libre. Si negara esa libertad, se estaría negando a sí mismo. ¿Desearías que él compartiera tu demencia? La respuesta es no, de bote pronto, pero la cuestión es que en la parte de la vida, de la forma en esta vida, ¿no? Sí, Donde yo quisiera que sí, ¿no? Bueno, la planteo de otra forma, es como yo quisiera que mis huevos fueran al gusto, ¿no? Es que las cosas deberían de ser de forma diferente, ¿no? Uno de los problemas de la mente es que quiere hacer el rol de Dios, de la mente egoica, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, sí. pues, sí, claro, ¿desearías que él compartiera tu demencia? No, claro, ¿cómo crees, no? Pero en realidad, cuando se toman las decisiones de forma consciente o inconsciente, resulta que uno quiere que las cosas se hagan a voluntad de uno, ¿no? Lo que uno cree que debería de ser, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, desde lo que yo les comparto, dice, Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Ahí hace la aclaración, pues no está Ujú. diciendo que esté en el mundo, ¿no? Y va, y en otras partes del texto dice que es una extensión, ¿no? Porque podría manifestarse que la creación es decir, una división o una subdivisión de Dios, como está, digamos, explicado en la religión, ¿no? En la Biblia, ¿no? Que Dios creó al hombre, ¿no? Y entonces ya no es uno, ¿no? Y luego de ahí Dios creó de Dios a Adán y después a Eva, ¿no? Entonces, aparentemente, ahí, ahí hay una dualidad, pues, ¿no? Hay este proceso de separación donde Dios está como separado y sobre todo ya en el destierro, ¿no? Cuando sale del Edén, ya es como más marcado esa parte, porque aparentemente, estábamos en él, pero estábamos en el Edén, ¿no? En una tierra o en un lugar donde sí podíamos estar, pero no estábamos unidos. Es decir, éramos un cuerpo, pues, ¿no? Así manifiesta la Biblia, que éramos que ahí, través del barro, y insufló el barro y nos creó a nosotros. Pero aquí hace esta aclaración o esta puntualización que es lo creó en su mente. Bueno, reconocer esto es cordura, ¿sí? Negarlo, demencia, más. Sin en cambio, lo que comentaba hace rato, ¿no? En el mundo de la forma, creemos que esto es real, ¿no? Y que lo que decías, ¿no? De que tomamos decisiones, de que, pues, no sé, vamos a estudiar, no vamos a estudiar, esta pareja, esta no, es decir, en ese sueño, ¿no? Negarlo es demencia. Dios se dio a sí mismo en ti, en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él?
este pasaje del texto, pues yo diría no, pero obviamente que eso nada más es una respuesta, vuelvo a decir, de bote pronto, porque realmente comentaba yo con mis compañeros ayer que este proceso también del curso se me asemeja como una, ¿cómo decirlo? Para conocer a Dios, pues, ¿no? Es como una guía, porque yo no conozco a Dios, porque precisamente es eso, cuando yo digo, quieres estar en Él o quieres compartir con Él, desde una formación religiosa, podría decir, bueno, es que conocer a Dios es conocer a un juez, ¿no? Conocer a alguien que está esperando como para tomar cuentas, ¿no? Cuando te mueres, Dios te llama a cuentas, ¿no? No sé quién ya haya muerto, lo Ujú, haya llamado a cuentas y luego haya regresado y le haya dicho a los seres humanos que cuando te mueres, Dios te llama a cuentas, pero esa es la creencia, ¿no? Más sin en cambio, el ujú. curso te va diciendo, ¿no? Dios no es eso, ¿no? Entonces, bueno, lo digo así de esta forma, bajo este párrafo, esta enseñanza, bueno, pues sí, claro que quiero estar en él. De hecho, estoy en él, aunque yo no quiera. Solo que yo no Exacto, es que sé, ya estás. yo no sé. Sí, Claro, solo que yo soy el que no lo identifica, ¿no? Me identifico con el ego, claro, por obvia razón, por default, no lo puedo identificar, pero el curso me ayuda a que yo pueda corregir esa percepción. Ese es mi comentario. claro. Gracias, Jorge. Y es un muy buen comentario porque nos damos cuenta que entonces todo se basa en mis percepciones y en mis creencias. En este mismo instante estoy en Dios perfectamente unido, perfectamente a salvo, en perfecta inocencia y en todo lo que Dios creó para mí. Pero yo puedo creer que no. Y entonces, como que doy lugar a este sueño de este mundo, y como aquí me siento personal y me siento individual y me siento aparte y me siento Juan Camaney, como decimos en México, entonces la pregunta de, ¿quieres, desearías que él compartiese tu demencia o desearías estar en Dios? Pues desde aquí, desde esta personalidad que tiene esa mentalidad de ego, es muy probable que yo diga, sí, sí quiero estar en Dios, pero en el fondo, muy en el fondo, va a haber un rotundo no. No, no quiero estar en Dios. No quiero estar en Dios porque, ¿y entonces qué va a hacer de mí? Y esta personalidad, y este cuerpo, y esta individualidad se va a perder y le he trabajado bastante para que esto esté aquí, ¿no? Entonces, aquí hay nuevamente esta idea separada, ¿no? Y en medio de estas dos ideas separadas de quiero estar en Dios, pero no quiero, en medio de eso está mi conciencia y está mi voluntad, mi mecanismo de decisión, y al ser consciente, yo tengo la capacidad plena de reconocer que no solamente he decidido negar a Dios y fabricar este mundo y este sueño, sino que además me gusta, lo quiero y no quiero soltarlo. Tendrá que pasar todo un proceso en esa, digamos, en ese gusto que tengo por mi ego y por mi mundo y por mi sueño y por mi cuerpo, para que un día, como dice Kenneth Wapnick, esté yo tan asqueado de mi ego que entonces quiera soltarlo. Y entonces sí, conscientemente, yo voy a hacer una nueva elección. Y vean cómo vuelve a repetirse este tema que mencionó Román, de este libre albedrío, de esta libre decisión. Pero primero tengo que haber reconocido que no era libre para poder tomar la decisión por la libertad. Y todo esto implica el, el que yo me dé cuenta que había negado a Dios y que ahora lo quiero reconocer, que ahora no quiero que sea negado. En alguna parte del texto dice, lo único que tienes que hacer es negar la negación de la verdad.
ya negué la verdad, ya negué a Dios, ahora niego eso. Pero eso tiene que ser consciente y tiene que venir delante de un proceso previo de haber vivido el ego al máximo y un día decir, ya estoy hasta aquí de eso, ya no lo quiero más. Para entonces ahora sí poder negar eso y aceptar la verdad. Ujú. ¿Tienen algún comentario más? Nos vamos entonces a la lección, al párrafo 11. ¿Quiere alguien hacerme el favor de leerlo? ¿O lo leo? ¿Sí? Estás un poquito mal de tu garganta, ¿verdad? Dime. Sí. Gaby, si deseas te lo leo. Sí, Jackie, por favor, sí, claro. El párrafo 11 dice, como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte, ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti, a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Gracias, Jackie. Gracias a ti, Gavita. Esto me trae al hijo pródigo, ¿no? Como renunciamos a nuestra casa en el cielo, a todo lo que nuestro Padre nos daba, a esa infinita felicidad, eternidad. O sea, renunciamos a todo eso, ¿no? ¿Sabe Dios por qué? Nos cansamos, nos aburrimos. Bueno, pero se infiltró ahí esa pequeña y alocada idea de la cual olvidamos de reírnos, nos vinimos aquí y como dicen en México, ¿no? A desmadrarnos la vida, a sufrir, a tener que estar como huérfanos, sintiéndonos miserables, sintiéndonos malos hijos, olvidando nuestra verdadera identidad, ¿no? Pero Dios en su infinito amor se da cuenta de que solamente estamos soñando con un sueño de terror. Y Él nos manda pues al Espíritu Santo para que nos ayude a despertar. Y es más, el Espíritu Santo nos ayuda a despertar con tanto amor que nos va diciendo poco a poco, esto que estás viendo, ¿ya no te gusta? Entrégamelo, yo lo voy a deshacer por ti. Te lo voy a intercambiar por milagros, para que tu percepción sea corregida, sea sanada y recuerdes quién eres y puedas volver a casa. Ujú. Bueno, yo así interpreto. Sí, es correcto. En realidad no tengo mucho que comentar acerca de este comentario de Jackie. Me parece que es muy, muy acertado. Solamente me gustaría hablar de algo que está aquí en la primera frase del párrafo. Ujú. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. ¿Cuáles serán las ofrendas que le hacemos? Para que se Darte perdón. restituya la cordura en mí.
Perdón. Yo creo que sí. Yo considero que esas son las ofrendas que le hago. El, el perdonar continuamente todas estas creencias falsas, ¿no? Acerca de mí, acerca de mi hermano, acerca de todo y de todos, eh, va sanando mi mente, me va restituyendo la cordura. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esto? ¿Alguien observa, pues algo, digamos, distinto a lo que hemos comentado, a lo que se ha comentado? Pues yo no tengo mucho que comentar acerca de lo que dijo Jackie. Para mí está perfecto, comparto eso. Y si quieren, pues vámonos al párrafo 12. Sí, Isa, solo enciende tu micrófono. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo, para que puedas conocer su realidad y como parte de la filiación. Así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer a la tuya. Gracias, Isa. Pues aquí lo que nos está diciendo es que mientras sigamos percibiendo en nuestros hermanos la maldad, que nos roban, que nos atacan, que nos maltratan, que gritan, que feo, que gordo, que alto, que bajito, todas las ilusiones, pues nunca estamos blasfemando contra Dios, porque Dios no creó nada de eso. Tenemos que percibir en ellos al Cristo, tal como es el Hijo de Dios. Pero tenemos primero que verlo en nuestros hermanos para poder verlo en nosotros. Claro. Cuando yo veo en la impecabilidad de mi hermano, reconozco en él el Cristo, lo puedo empezar a ver en mí. Entonces, cuando tanto las cosas que llegó mi hija y me dio un abrazo, entonces veo en ella el Cristo. Pero si llegó el marido y él no me dio abrazo, sino me miró feo, no, también veo el Cristo. Claro. Y ahí está lo fregado del asunto, pero por ahí vamos, por ahí vamos. Por ahí vamos. Sí, es correcto. Una vez que yo percibo esto en mis hermanos o en mi hermano, lo voy a percibir inmediatamente en mí. Voy a reconocer el Cristo en mí. Y para esto tuvo que haber sido necesario el que perdonara lo Así. que yo creía que veía en mi hermano. Porque si no perdono, por más que quiera yo reconocer, y creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, por más que quiera yo reconocer a mi hermano o en mi hermano al Cristo, no voy a poder, porque todo lo que he puesto sobre eso, todos esos obstáculos, me van a impedir ver al Cristo. Y yo voy a ver ahí lo que decía Isa, al malo, al feo, al que se enoja, al que me grita, al que me hace daño, al que me lastima, al que me roba, etc. Entonces, primero necesito retirar ese falso concepto que puse acerca del otro, lo retiro o se retira con el perdón, se corrige con el perdón esa falsa percepción, y entonces puedo reconocer que esa falsa percepción ni siquiera la tenía yo del otro, sino que la tenía de mí mismo. Por eso es que a la vez, al reconocer al Cristo en mi hermano, lo puedo reconocer en mí. Así es como se recogen las proyecciones y se llevan a su causa.
porque si no, no puedo reconocer que eso es una proyección mía. El otro día en un grupo, en un grupo, una persona decía que estaba muy enojada porque se estaba dando cuenta que alguien en su casa, y digo alguien porque hasta ese momento ella parecía no saber quién era, ¿verdad? Pero que alguien entraba a su casa y se estaba robando las cosas. Se estaba robando la cafetera con la que se hace el café, se estaba robando unos libros, se estaba robando, no sé, unos platos, cosas. Ujú. Y ella estaba muy enojada porque ella no podía aceptar que eso fuera una proyección de ella, porque ella no era ratera, porque ella nunca había robado, porque ella no roba y no pensaría nunca en hacerlo. Sin embargo, cuando iba hablando, esta persona, hagan de cuenta como que al mismo tiempo iba entrando a la mente, así como más profundo, y de pronto dijo, bueno, no, sí, ya recuerdo que cuando yo era adolescente y pensé que necesitaba muchas cosas que mis papás no me podían comprar, yo entré a una tienda y me robé una bolsa y me robé algo, unos maquillajes o qué sé yo, cualquier cosa. Dijo, sí, ya recordé eso. Entonces, sí, si yo he robado y yo he sido culpable de robo, entonces está bien que me roben. Lo acepto que me roben. Bueno, es que no está bien. Desde la ilusión, desde el sueño, no está bien, tampoco está mal, simplemente eso no significa nada. Pero si tú vas a tu mente, te darás cuenta que no es que en tu infancia o en tu adolescencia tú sí hayas entrado a una tienda y robado algo, un dulce, un chicle, porque a lo mejor muchos de niños hicimos eso. Claro. Pero yo le dije, ahora, si ya entraste al fondo de tu mente, vete más al fondo, no te quedes ahí, porque eso sigue siendo superficie. Y ahí no eres capaz de darte cuenta de la magnitud de tu robo. Y por qué ahora tu robo verdadero se refleja en esas condiciones, tanto en la de tu adolescencia como en la de ahora, de tu adultez en tu casa y están faltando cosas. Entonces, hagan de cuenta como una persona que realmente fuera entrando a una cueva oscura y se mete a pesar de la oscuridad y tiene miedo, bueno, camina y camina y camina, hasta que de pronto llegó al punto en donde dijo, es que ¿sabes qué? Cuando creímos separarnos de Dios o que podíamos separarnos de Dios, le robé a Dios su, su poder, digamos, de creación y me lo traje conmigo. Le robé a su hijo. Entonces, ahí es donde veo por qué todo esto viene reflejándose en mi mundo, de distintas formas y en distintos tiempos. Claro que le he robado a Dios. Claro que soy también un ratero. Bueno, aún así, aunque yo crea haberle robado a Dios algo, su poder, su lugar, su trono, el ser padre, su condición de padre, y me traje a su hijo y se lo robé, aún así, a pesar de esa creencia, Dios me dice, en el medio que Él me manda para corregir, Él me dice que esto solamente ha sido un sueño, que eso nunca pudo haber tenido lugar, que su hijo continúa con Él y en Él, y que nunca se le pudo haber robado nada al Padre. Entonces, lo que pensabas acerca de ti y que después viste reflejado en tu mundo, sigue siendo solamente un falso concepto acerca de ti, una falsa creencia acerca de ti. Y esa falsa creencia o ese falso concepto, que es tu percepción errónea, se puede corregir.
No se tiene que castigar porque no es realmente un pecado, es solamente una equivocación, un error, y ese error puede ser corregido, como nos leyó Jackie. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Y los medios que Él me ha proporcionado es precisamente su voz en mi mente, que contiene toda la idea o todo el mecanismo del perdón o de la corrección de mi idea equivocada. Y cada vez que yo hago esto, continuamente llevo a cabo esos perdones o esas correcciones, le estoy regresando a Dios, a su Hijo, tal como Él lo creó. Por eso aquí al principio de este párrafo dice, como resultado de las ofrendas que le haces a Él. ¿Qué mayor ofrenda para Dios que yo le regrese a su Hijo que creo haberle robado? Y con su Hijo va todo el poder que Dios le dio a Él. Entonces, tampoco le he robado nada a Dios. Y estas son las ofrendas que vamos haciendo poco a poco, constantemente, todo el tiempo que estamos ejerciendo el perdón. Y no es que se restituya algo en el cielo. En el cielo todo está igual y todo está completo y todo está íntegro. Se va restituyendo en mi conciencia. Cada vez más rectitud, cada vez más verdad, cada vez más paz, cada vez más luz. Y esta es la manera de negar, como decía hace unos minutos yo, de negar la negación de la verdad. Con que mi error se corrija. En eso se está afirmando la verdad, o que Dios y su Hijo son uno eternamente. ¿Quieren comentar algo aquí? Sí, yo nuevamente regreso a las lecciones. Uh-huh. Que juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Uh-huh. Y luego dice la oración de esa lección, ¿no? Dice, Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Luego la lección 312 nos dice, veo todas las cosas como quiero que sean. Yo veo el robo. Uh-huh. Dice, la percepción se deriva de los juicios. Y la oración de esta lección es, mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los Claro, juicios que he emitido. El perdón. Ahí claro. viene. Y bueno, pues eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ime. Claro, claro, vean cómo eso que yo creo ver o percibir, que es el robo, y el cómo me siento además a partir de eso, porque la persona que les comento, claro, veía que faltaban cosas en su casa, pero a partir de que faltaban cosas en su casa, ella inmediatamente se sentía enojada, resentida, frustrada, triste, recordaba su pasado de carencia, se sentía más carente aún todavía, etcétera. O sea, todo eso trae el cómo me siento con respecto a eso. Pero entonces podemos entender que yo me siento así por lo que estoy juzgando de que esas cosas falten en la casa o que ya no las esté yo viendo ahí. Ese es el juicio que yo estoy haciendo. Ahora, juzgar todas las cosas como quiero que sean implica el juicio de Dios, porque quiero que sean felices,
porque quiero que sean pacíficas, porque quiero que sean bonitas o buenas, porque quiero que sean verdad, porque quiero que sean eternas. Así es como empiezo a ir pasando de un juicio equivocado al juicio verdadero de Dios. O En sabes donde que, Él, ay, perdón, Gaby, sigue, termina. nada más un segundito, Isa, en donde Él dice, o el juicio de Él es, mi hijo es inocente. Entonces, voy pasando de estas ideas de robo, de quién será, de por qué me habrán hecho esto, de por qué yo, de por qué a mí, y todo esto que vengo juzgando, creyendo e interpretando, y voy pasando con mi perdón así como por partes, como por fases, hasta que llega un momento en el que me doy cuenta de ese juicio. El Hijo de Dios es inocente. Si yo no le he robado nada al Padre, entonces el robo no puede existir. No pueden existir las pérdidas, no pueden existir las carencias, no puede existir el que algo falte, porque si yo creo que algo falta, estoy pensando que soy yo el que falta en el cielo. Y en el cielo nada falta. Estoy eternamente en Dios. Entonces, tengo que ir pasando por fases. A lo mejor esto no suena como muy coherente, pero tengo que ir como pasando por fases de juicios hasta que yo llegue al juicio verdadero. Mi primer juicio va a decir, me están robando, métanlo a la cárcel. Es un ratero, métanlo a la cárcel. Pero con mi perdón voy pasando a hacer juicios distintos, porque esta persona que les comento decía, entonces mi hermano o mi hermana, porque ella tenía identificada a la persona que estaba haciendo esto, entonces mi hermana debe ser inocente igual que yo. Y ahora puedo comprender, en esta luz, puedo comprender cuánto debe sufrir esa persona para hacer lo que hace. Y qué culpable debe sentirse también en algún nivel. ¿Ven cómo ahí sigue habiendo un juicio que sigue siendo incorrecto, pero va pasando, como que va escalando? Vamos, ya no es el ratero que me robó y que lo metan a la cárcel. No, ahora empieza a haber como una especie de comprensión, de empatía, de hasta que de pronto si llegas al juicio recto, correcto de Dios, de que el Hijo de Dios es inocente. Y si Él es inocente, tú eres inocente, porque en el cielo no hay nada más que inocencia. Gracias, Ime, porque esas lecciones han sido como muy importantes, muy pertinentes para esto que vamos leyendo. Sí, Isa, ahora sí te dejo hablar. Ay, no, discúlpame a mí. Es que iba a comentar un ejercicio que enseña a hacer lute que me parece bellísimo. Dice, miren un árbol, lo que sea que miren. Mírenlo no pensando que es un árbol, ni lo que vayan a mirar dándole el nombre, sino simplemente lo miran y dicen, ¿qué es eso? Yo no sé. ¿Y cómo se llama? Yo no sé. Y se sostienen en yo no sé qué es eso. Y entonces empieza el espíritu a hablarte verdaderamente porque tú te sostienes en que no sabes qué es eso. Pero entonces yo ese ejercicio lo llevo, claro que en el momento de cuando uno está en la pelea, por decirlo, no lo puede hacer, pero si uno después lo hace con calma, bueno, ¿y qué es la pelea? ¿Y qué es el ataque? ¿Y qué es el grito? Yo no sé qué es. Miren, es hermoso ese ejercicio porque le da a uno una claridad, pero es bien bonito, porque entonces llegamos al punto que tú acabas de explicar, de juicio Claro, a nada, inocencia a total, nada. inocencia total. Exacto, exacto. Y me doy cuenta que todos los juicios que había venido haciendo tienen que ver con el significado que yo creía que tenían esas cosas, situaciones o personas. Y entonces cuando digo, yo no sé qué es eso, se dan cuenta que estoy retirando un significado
Total. Yo no sé qué es eso porque no significa nada para mí. No tiene un significado que yo haya puesto ahí. Entonces empiezo a ir retirando significados y juicios y propósitos, por lo tanto, ¿sí? Entonces ahora los propósitos también van cambiando. Antes los propósitos servían para separar, ahora tienen que servir para unir. ¿Acababas de cerrar? Total. ¿Sí? Entonces, podemos entender ahora bien con esto que ha comentado Isa, que ha comentado Ime, lo que hemos comentado aquí, por qué realmente aquí, en el mundo, nada significa nada. De por sí, no significa. Y si yo digo, no sé qué significa, no sé, no lo entiendo, no sé qué es eso, estoy pidiendo que se me diga qué es. Y el Espíritu Santo me lo va a decir, porque yo estoy dejando el papel, la pizarra, ¿cómo se llama esta? La pantalla en blanco para que se escriba solamente la palabra de Dios ahí y no la mía. Ya nada significa, ya nada puede tener significado más que lo de Dios, más que el amor. Y entonces puedo ir, o sea, voy siempre como en escalada, como subiendo en comprensión, en práctica, en unificación, y voy subiendo, subiendo, subiendo. Y entonces me regreso de pronto en la mente a estas primeras lecciones. Nada de lo que veo aquí significa nada, le he dado a todo lo que veo aquí todo el significado que tenía para mí, estos pensamientos no significan nada. Y entonces pregunto, ¿qué significan esas lecciones? Pues no Nada. significa nada, Nada. pues no significa nada. Claro. Igual, o sea, igualito. Uh-huh. Pero sí tengo que dejar abierta una puerta para que a mí el medio que Dios me mandó para corregir todos mis errores, me hable y lo escuche, porque de que me habla siempre me habla, pero yo pongo tantos significados y tantos juicios y tantas interpretaciones a todo que eso, hagan de cuenta como que me tapara así los oídos y no lo oigo. Pero si yo quito todos esos significados, obstáculos y para que sean llevados ante la verdad, no solamente él me habla, sino que le escucho. Y entonces él sí se convierte en un medio, él y el perdón se convierten en un medio que tiene ahora el propósito de unirme a mi hermano. Y por lo tanto de reunirnos a ambos a Dios. Uh-huh. ¿Tienen algún comentario, chicos? Hola. Sí, Román. Sí, sí. Sí, aquí, bueno, yo siento como que se divagó un poquito, o sea, sí está correcto lo que se ha dicho, pero en cuanto al contenido del punto 11, como que siento que nos fuimos un poquito más al fondo, o más, por la tangente un poquito. Dice aquí, como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Aquí como resultado de las ofrendas considero que es el perdón, efectivamente es el perdonador, pero el escuchar al Espíritu Santo y escuchar que es el maestro interno, que es escuchar, estar pendiente a la voz que habla, entonces surge la comprensión, surge el entendimiento. Y entonces cuando ya hay comprensión, cuando hay entendimiento, entonces sí es cuando yo comprendo que el cielo espera mi retorno. O sea, que el Uh-huh. reino del Dios está ahí y entonces yo voy a comprender a través a lo mejor de todos los errores que he cometido y irlos corrigiendo, voy a comprender que el reino de Dios está allí y que entonces yo tengo derecho a retornar a ese reino de Dios, porque ya tengo el entendimiento, ya tengo la comprensión, ya tuve la capacidad de escuchar a mi maestro interno, de escuchar al Claro. Espíritu Santo que me habla, y cuando yo tengo ya esa capacidad, es porque ya guardé silencio,
cuando ya estuve en paz, en tranquilidad, y entonces cuando ya puedo escuchar esto. Y para eso, más abajo dice, Dios te ha proporcionado los medios para hacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. O sea, toda la vivencia del diario y a través del tiempo, todos los problemas que he tenido, la gente con la que he convivido, precisamente son gentes que precisamente o sea, nada es por equivocación. Todos han llegado a mí porque todos tienen algo que enseñarme. Y entonces, y lo he pasado, pero cuando ya escuché al Espíritu Santo, ya tuve la comprensión y el entendimiento, entonces es cuando me doy cuenta. Y si me doy cuenta, tengo que revirar nuevamente para entonces ir entendiendo cada paso que me ha pasado, que me está pasando y que podría pasarme, para poder entonces yo hacer lo que debo hacer para lograr encontrar el reino de Dios. Claro. Esto en cuanto a lo que explica aquí el punto 11. Sí. Gracias, Román. Sí, es muy cierto, es totalmente cierto lo que dice Román. Tal vez nosotros, bueno, yo personalmente creo que no es que nos hayamos ido por la tangente del párrafo, sino que a lo mejor lo dijimos con otras palabras. Es como les decía de esta persona, de esta mujer. Llegó a un punto en el que podía comprender, o sea, ya había llegado tal comprensión, o sea, había aclarado de tal manera su mente que podía comprender también que la otra persona que estaba llevándose las cosas de su casa, pues tenía que haber sufrido algo o creído algo acerca de sí misma para hacer lo que hacía. Y que a raíz de eso, ella también tenía culpa. Entonces, al liberarse ella misma de la culpa de haber creído robar, libera al mismo tiempo de la culpa a la otra mente que también contiene culpa. Y entonces juntos van al cielo o al encuentro con Dios, que es lo que acaba de decir Román con otras palabras, ¿no? Considero esto. ¿Tienen alguna otra comprensión acerca de esto? ¿Algo que quieran extender o comentar? Yo quisiera comentar buenas noches a todos. Hola, Omar, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Una forma de cómo me identifico con todo lo que han estado explicando es darme cuenta cómo hace algunos años, cuando he sido víctima de robo precisamente, efectivamente se experimentan muchas emociones, muchas sensaciones, todas ellas derivadas del miedo y de la ignorancia, desde luego. Entonces es algo aprendido, es algo de el ego inmediatamente a preguntarnos el por qué. De la misma manera, igual hasta hace unos 2 años, en este camino del aprendizaje, escuchaba yo que nos decían, cuando uno de tus hermanos te hace algo, debes de agradecerle que te está mostrando tu ira o tu resentimiento o te está mostrando esto que proyectas. Dale gracias. No es que te hizo algo, sino te vino a ayudar a que evoluciones y reflexiones que tú tienes eso. Pero esas enseñanzas, al fin y al cabo, siguen siendo parte del ego y parte del juicio. Porque eso que me está mostrando, ya sea mi ira, mi resentimiento, mi intolerancia, lo que me muestra, sigue siendo, primero, producto de un juicio, y segundo, una ilusión, que ni existe ni mi ira, ni mi resentimiento, ni mi ignorancia, No. ni el robo, ni nada de esto. Hoy por hoy, recientemente este año, sí, efectivamente, sí he sido afectado porque he sido también sujeto de robo. Sin embargo, hoy ya no interpreto en buscar por qué a mí, o por qué sucedió, o qué hice, o no. Simplemente es un evento, un fenómeno de este plano material que acontece y ocurre dadas nuestras circunstancias propias de esta humanidad. Y vaya, lo único que me toca es en este plano tomar las precauciones, hacer las acciones correspondientes y vámonos
adelante sin emitir el juicio, sin buscar quién fue, y ni desearle la justicia o desearle que pague. Nada, nada. Hoy por hoy me vuelve a suceder esto y ya lo tomo de otra manera. Ya lo que algo que es y ya. Fue, sucedió, punto. Pero no es ni Sí. malo, ni bueno, ni me afectó, ni me está. Punto. Pues lo tengo que sortear finalmente y pues adelante. Pero sí me doy cuenta en esa escala evolutiva que ibas mencionando, o como entrar en esa cueva, poco a poco la conciencia y el estar día a día con estas lecciones, eh, acompañándonos del Espíritu Santo, poniendo todo por manos del Espíritu Santo, sí nos va abriendo otra comprensión de todo lo que acontece y darnos cuenta que todo aquello que rompe mi paz es mera ilusión. Y incluso Kenneth lo dice, el mismo libro de milagros es una ilusión, porque de no existir mi sistema de pensamiento del ego, no tendría la necesidad de recurrir al libro de milagros. Es correcto. Sencillo, ¿no? Entonces, me parece muy esclarecedor y me identifico mucho con esa forma de ir abriendo conciencia y de interpretar ahora ya la realidad de lo que nos pasa día con día. Gracias, Janet. Gracias, Omar. Sí, es correcto. Ellos vienen siempre, cualquier hermano viene siempre a mostrarme eso que estoy pensando de mí y eso que estoy sintiendo a raíz de lo que estoy pensando de mí o que estoy juzgando de mí. Entonces, voy a devolverle a él su cordura o su paz, exculpándolo, quitándole la culpa de su mente para quitar la culpa de la mía. Eso nos lleva a los dos al reconocimiento de Dios. Y no tuve que haber hecho ningún sacrificio. Es decir, esa expiación o esa exculpación no tuvo que tener ningún sacrificio, ni tuvo que tener una acción por mi cuenta, y solamente fue un ir dejando esos significados de los que hablábamos, esos juicios de los que hablábamos, en manos de la verdad. Él inmediatamente los abraza, yo así lo comprendo, los abraza al simplemente observarlos y en eso los deshace. Y entonces está establecida o queda establecida la expiación, que es nuestro reconocimiento de estar siempre en el cielo, unidos como uno. Gracias, Omar. ¿Alguien más que quiera comentar algo de este párrafo, de lo que dijo Omar? Ahorita, sí, yo quería, ahorita con lo que exponían, esto de ir como en la escalada, a mí yo lo sentí así como cuando se les enseña a los hijos a andar en la bicicleta, ¿no? Pues primero tienen que ir con sus dos rueditas, cuando hacían el comentario precisamente de las lecciones, ¿no? Es que las lecciones no significan nada, son las dos rueditas, ¿no? Ya después le vamos a quitar una ruedita de las entrenadoras y ahí vas a sentir como que te caes, como que sí puedes, como que te caes, y ya después, ya ahí con duda y con lo que quieras, quítale la otra ruedita. Sí. Ya no hay, o sea, tienes que irte en esa confianza, en esa fe, y siento que precisamente es el deshacimiento, ¿no? De estas ideas, de estos procesos de pensamiento, y que obviamente yo comparto mucho esto con ustedes, que es precisamente el Espíritu Santo, y que ya se ha mencionado, pues que está en mi mente, ¿no? Que no es algo que tampoco descienda del cielo, ni que tenga una forma ni figura, ¿no? Entonces es precisamente el maestro interno, ¿no? Que mencionaban. Y comparto mucho esto, ¿no? En este sentido, pues, porque pues ese es el objetivo, me parece, que del curso. Incluso, ese es el curso, ¿no? Las rueditas. Ese es el curso, son las rueditas. Y, y al final, bueno, es necesario, ¿no? Como se ha mencionado, poderlo comprender de esta forma.
Claro. para poderlo entender, para poderlo procesar. Y eso me agrada mucho cuando comparten de su experiencia, ¿no? Yo he tenido algunas experiencias con respecto a, vamos a llamarlo así, de fraude, de defraudamiento, o no sé cómo decirlo ahorita en ese momento, con respecto a unas situaciones, ¿no? No de robo, yo lo veo como un fraude, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última vez fui a no sé, le llaman transformación humana, y yo antes, hace mucho tiempo antes, había estado en otro tipo como de taller, como, no sé cómo le llamen. Y entonces vas y te dicen, no, tú puedes y tú vas a lograr esto, tú vas a lograr aquello, y ponte metas y ponte objetivos, y claro, y te motivan todo, pero al final lo que quieren es venderte algo más después, ¿no? Y yo en aquel entonces estaba muy joven, tenía yo creo que como 19 tal vez 20, ¿no? Y yo dije, no me va a volver a pasar en la vida, ¿no? Y fue hace el año pasado, me parece, y otra vez, entonces estaba yo bien enojado conmigo, porque dije, fíjense, dentro de mí había una voz que me decía, no, no, ya, o sea, como que esto ya lo viviste, ¿no? Ujú. Pero pues como yo estoy Juan Camaney, como decían hace rato, ahí va yo. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, yo regularmente, obviamente, pues primero la experiencio en emociones, ¿no? Me enojo, me frustro y todo, pero después de que pasa eso, regularmente lo que viene a mi mente es, ¿qué necesito aprender? Es como lo primero después de que empieza a bajar ya la pachequera emocional, es que necesito, algo tengo que aprender, ¿no? Pero no a través del juicio, así como, no, pues tienes que ser más desconfiado y tienes que cuidarte más, ¿no? No, sino algo tengo que aprender, no, no afuera, sino adentro, pues no en la actitud, sino en el interno. Ujú. Y es precisamente eso, ¿no? Tratar de interiorizar esa pregunta y que me resuena con esto que ahora se puede comprender, o yo lo entiendo a través de lo que dicen, de lo que comparten en este momento es nada real puede ser amenazado, Ujú. nada Ahí real está. puede ser amenazado, ¿no? Y entonces cuando el curso me propone, que me dice que yo debo de obrar milagros, ¿qué milagros debo de obrar hoy? Pues es ese, a ver, ahí obra tu milagro, cuando estás enojado, cuando sientes que te defraudan, ahí es una oportunidad, mira, precisa para que obres milagros. Ahí Sí, es, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles. sí. Muchas gracias, Jorge. Sí, comparto totalmente esto y me gusta mucho esta visión que Jorge tiene porque es muy parecida a la que tengo yo. Ese ejemplo que dio o esa analogía que hizo de la bicicleta con las rueditas, yo también pienso lo mismo. El curso son las rueditas. Ese es el curso. Y primero basas tu seguridad en algo que no es tu seguridad, en lo más mínimo, pero tú crees que sí. Después te quitan una ruedita y vas así como medio, ay, me caigo, no me caigo, todavía no voy muy estable, todavía estás basando tu seguridad en algo que es de este mundo o que son esas rueditas. Hasta que de pronto te las quitas y ahí vas haciendo esto, ¿no? Estos movimientos. Y dice Jorge, hasta que no te caes. Pero es que a veces sí te caes. Es que a veces sí te caes sin rueditas cuando vas aprendiendo, porque todavía tu creencia está basada en la seguridad que el mundo te ofrece o que las rueditas te ofrecen. Llega un momento en el que ya vas sin rueditas, porque sabes o tienes la certeza de que el mundo no tiene nada que ofrecerte. Ahí está otra lección, ¿no? Este mundo que veo no me ofrece nada que yo deseo. Y sabes que toda tu seguridad y toda la ayuda que tú requieres y toda tu seguridad y salvación e integridad y estabilidad proviene de Dios. Pero es entonces cuando se deja el mundo o la creencia en el mundo
y sus rueditas. Pero es todo un camino que recorrer. Ujú. Gracias, Jorge. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O nos vamos al párrafo 12? 13. Si gusta, 13. leo el 13. Por favor. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces, perdón, a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas, porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. Y esto me hace pensar en lo que comentaba hace rato Isa. Cuando veo a mi hermano, veo al Santo Hijo de Dios. Esa es mi creación. Esa es Y tu creación. al estarlo viendo como Santo Hijo de Dios, necesariamente lo estoy perdonando de toda concepción mía que pudiera haber de Ajá. juicio. Entonces, si esa es mi creación, y si estoy reconociendo ahí al Hijo de Dios, estoy reconociendo la paternidad de mi Padre. Porque es su voluntad. Y porque esa fue su voluntad de crearnos tanto a mi hermano como a mí, que finalmente somos uno, porque solo hay un Hijo de Dios. Ajá. Por lo tanto, necesito ver a mi hermano como es hijo de Dios, y por consecuencia, por default, yo mismo soy el hijo de Dios. Creo que ahí es cuando reconozco la paternidad. Ujú. Desde luego que aquí el obstáculo más adverso que tenemos que tener siempre atención, que viene por delante del juicio, como te decíamos. Antes veo Ujú. ese perrito gordo, agradable, antes que ver su esencia y su divinidad, ¿no? Pero Ujú. ese es el gran obstáculo que necesito, ver al ser que hay allí, tal como Dios, o más bien Jesucristo, cuando estuvo aquí, vemos que solo veía acá en cada hermano la creación del Padre, no veía nada que le pudiera poner una etiqueta al hermano. Exacto. Sí, así es como interpreto este párrafo. Sí, gracias, Omar. Sí, pues aquí lo dice, ¿no? Como tú lo has expresado. No percibas nada que Dios no haya creado, o lo estarás negando a Él. Y cada vez que yo emito un juicio acerca de un hermano, estoy negando a Dios. Y lo estoy negando, y me estoy negando a mí mismo la calidad de ser hijo de Dios. Ujú. Ahí es donde, ¿ven cómo ahí es donde le robo su paternidad? ¿Cómo si se la robo? O trato de robársela. Y sí, mis creaciones son esas uniones que hago con mi hermano en cada perdón que se reflejan en, en la sensación de unidad que yo puedo tener con él. Porque finalmente mi creación o la creación que es unidad, al unirme a mi hermano, estoy creando, estoy regresando a la creación todo este proceso continuo de extender y de crear eternamente. Muchas gracias, Omar.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentó Omar. Si alguien quiere extender algo o comentar algo aquí. No, ¿verdad? No. Bueno, pues si quieren para ir terminando, que hoy tardamos menos, podríamos leer entonces el párrafo 14. Si quieren pues lo leo para ya terminar. Más déjenme aquí conectar la batería porque ya se me está acabando. Bueno, dice, la arrogancia es la negación del amor porque el amor comparte y la arrogancia no. Y arrogancia es esa negación de decir, no, yo no soy tu hijo. Tú dices que soy tu hijo y que soy uno contigo, pero no, ni soy tu hijo y estoy separado de ti. Eso es arrogancia, es no aceptar a Dios y a lo que Él crea. Y el amor comparte porque le da lo mismo al otro, exactamente lo mismo. Si al otro le faltaba o parecía faltarle esa creencia, yo se la estoy compartiendo al quitarle lo que yo creía de él y también lo que él creía de él. Y la arrogancia no comparte. La arrogancia dice, yo soy yo y soy individual y soy aparte y tú eres otro, pero tú y yo no tenemos nada que ver. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, es decir, tanto el amor como la arrogancia te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Y aquí vemos por qué estamos en en ese concepto de elección. ¿Por qué tengo que elegir? Porque ambas ideas las creo. Creo en el amor, aunque sea muy profundo en la mente, pero también creo en la arrogancia o en la negación del amor, aunque sea muy profundamente. Ahí están esas dos ideas creídas, aceptadas. Entonces mi mente está siempre en un gran conflicto porque quiere tener las dos, pero las dos no se pueden tener, o tienes una o tienes otra. Y ese tirón que da el amor y ese tirón que da el ego hace que la mente esté siempre tensa, en tensión. Por eso tiene que elegir. En Dios no hay nada que elegir, en la unidad no hay nada que elegir. Pero si aquí hay dualidad, es decir, estas dos creencias, yo tengo que elegir una sola. Y me dice aquí, en esta lectura que hicimos, que soy libre de elegir la que quiera. Podría elegir la arrogancia o al ego. Y no pasa nada. Dios honrará eso porque yo lo elegí, porque yo, su hijo, lo elegí. Pero en la realidad se conoce o se sabe que esa elección que hice no es elección en lo más mínimo, porque eso no es nada. No existe. Por lo tanto, no elegí nada. Y el Espíritu Santo me invita a que haga la única elección que es posible hacerse. Si bien esto no es verdad en la eternidad, lo acabo de decir, en la eternidad no hay tal elección que hacer y no se conoce que yo haya elegido al ego. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. Aquí lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. O sea, ya es algo también elegido por ti. Pues de igual forma se puede deselegir. Claro. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Me está diciendo de otra manera o con otras palabras que entonces yo elija la única elección que es posible elegirse.
y que es Dios o que es el Espíritu Santo en mí. Ese es lo único que yo tengo la posibilidad verdadera de elegir. Eso es contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, la otra elección te preocupe, estarás viendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. Por eso siempre tengo que hacer una autoobservación de mi mente y ver que sí, yo he elegido ese sistema de ego, de irrealidad, de sueño, de tiempo, de cuerpos. Sí, yo lo he elegido. Pero ahora lo pongo en una balanza. ¿Realmente vale algo esto? ¿Me sirve de algo? ¿Es realmente valioso para mí? Cuando yo vea que no es valioso, entonces voy a decidir soltarlo. Porque si todavía creo que vale, no lo voy a soltar. A pesar de empezar a vislumbrar que hay otra alternativa, que puedo elegir ver esto de otra manera. Pero si pongo en la balanza y digo, no, esto que creo que existe vale mucho para mí, todavía no estoy listo para soltar esto, pues no lo voy a soltar. Y no me están obligando a que lo suelte, simplemente me están diciendo, Jesús me está diciendo, está bien si no sueltas eso. Yo nada más te estoy enseñando a que tú asocies tu falta de paz con eso que has elegido y que asocies tu paz con lo que puedes elegir, que es el Espíritu Santo. Y ahí te la dejo. Tú sigue en lo tuyo. ¿Sí? El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Que empieces a aceptar o a entender lo que es verdad y a hacerla tuya. Porque antes hiciste tuyo lo que no era verdad. Pero solo con que aceptes la verdad o lo intemporal o lo eterno, lo que decía Jorge, lo que no puede ser amenazado, vas a hacerlo tuyo. Y lo que podía ser amenazado y que lo habías aceptado como real, empezarás a soltarlo porque ya no le atribuyes ningún valor. No puede ser ese el regalo para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede ser digno del regalo de la irrealidad. Bien, ¿quieren comentar algo final a este párrafo? ¿Algo que quieran extender aquí? No, está perfecto.